niñas, según la que habíamos visto en la clase, lo que vamos a trabajar ahora en esta nueva unidad es el análisis de los distintos géneros discursivos de difusión masiva. Recuerden que los géneros discursivos son aquellos tipos de texto que se enfocan o se agrupan en algún tipo de área determinada, que dependen totalmente del propósito que tenga el emisor. En sí, así nosotros vamos clasificando los distintos tipos de géneros discursivos. Dijimos que íbamos a trabajar aquellos que tienen que ver con la difusión masiva. Por ejemplo, los posts de Instagram, investigar los posts de Instagram y las temáticas que se abordan, los tweets, investigar artículos de opinión, cartas al director, en fin, todo aquello que a lo que nosotros podamos acceder, que esté en redes sociales, que esté en internet, que esté en televisión, que esté en radio, toda aquella información que por lo general nos rodea y nosotros podemos acceder fácilmente a ella. La idea de esto es que ustedes puedan investigar, como ya les he dicho, que investiguen exhaustivamente y que sean capaces de encontrar aquellas temáticas y elegir la que más les llame la atención, la que más les guste, porque esa es la idea, que logren investigar y analizar aquello que les llame más la atención. El trabajo, por así decirlo, la actividad central va a ser la escritura de un ensayo, pero el ensayo no va a ser escrito eh, como una actividad de una semana a otra, sino que vamos a trabajar el proceso de escritura como un proceso, valga la redundancia. Primero van a partir seleccionando el tema, que va a ser lo principal. Van a seleccionar el tema, van a investigar sobre el tema, van a elaborar su tesis. Luego van a empezar a escribir su primer borrador del ensayo, después de haber investigado, tener su tesis ya clarita, tener sus autores que van a servirles como sustento, como respaldo. Y después de ya haber escrito ese primer borrador, vamos a dar pie al segundo borrador, más que segundo borrador, a su texto final, el que va a ser corregido por ustedes, van a revisar el formato, recuerden que hablamos de que van a trabajar con el formato APA, y bueno, todo lo concerniente al tema del formato, la extensión, que eso lo vamos a ir viendo después. Lo importante es que en una primera instancia respondan el cuestionario que les dije, que se los dije en Classroom. Es un cuestionario online, por lo que tienen que tener un poquito de cuidado, que solamente van a tener una posibilidad de respuesta, no van a tener una segunda oportunidad. De todas maneras, es un cuestionario breve en el cual ustedes van a tener que acceder a ese link que yo les dejé, que en sí la va a llevar a una noticia. En esa noticia se habla de una influencer. También trabajamos el tema de los influencers, qué era ser un influencer, en sí el concepto. Y me dijeron ustedes que conocían bastante bien el término. Me imagino que es porque es un término habitual. Están rodeadas de influencers, más bien estamos rodeados de influencers, y podemos reflexionar y analizar aquello y sacar algunas conclusiones y reflexiones. Ustedes van a ver lo que pasó con esta influencer, Giovanna Mendoza, que era una influencer de alimentación. Ella promovía la alimentación vegana junto con algunas rutinas de ejercicio, todo lo concerniente a una alimentación sana basada en el veganismo. Como hablamos en la clase, se dieron cuenta sus seguidores que ella en realidad no era totalmente vegana, fue captada comiendo pescado. Entonces esa figura de influencer en realidad cayó porque no era del todo como ella se decía ser. No era una influencer vegana porque en realidad estaba engañando a sus seguidores. Hay muchas opiniones en contra de esto, también hay personas que la defendieron, entonces ustedes tienen que revisar esta noticia, ver algunos videos, que en realidad son como de 1 minuto más o menos, y responder el cuestionario. Repito, respuestas breves, concisas, que se enfocan en la noticia, y también hay algunas preguntas que se relacionan más con el concepto de influencer, qué debe hacer una persona para convertirse en influencer, etcétera. Eso se les va a hacer fácil porque, como me di cuenta en la clase, ustedes manejan más o menos el concepto. Como les dije al principio, vamos a trabajar el ensayo, y para trabajar el ensayo
ustedes tienen que investigar las redes sociales para poder encontrar su tema. Pero también es muy importante que sepan qué es un ensayo, cómo bueno, qué es un ensayo, o sea, la definición, cómo se organiza, cuál es el tipo de lógica que se puede usar, qué tipo de conectores, los pasos para escribir un ensayo, en fin, lo básico para poder abordar este tipo de texto. Lo primero, como les dije, es definir ¿qué es un ensayo? Un ensayo argumentativo es un tipo de texto que se basa principalmente en dar la opinión, en mostrar la opinión del escritor, pero esta opinión no es cualquier tipo de opinión, sino que se lleva a cabo después de una reflexión exhaustiva, de una reflexión profunda, de un tema en especial, de un tema polémico. No puedo hablar de cualquier tipo de tema, no puedo hablar, por ejemplo, de las mascotas. Es un tema, pero no es polémico. La idea es que siempre encontremos un tema polémico para que genere algún tipo de opinión, algunas personas que estén en contra, algunas personas que estén a favor, porque yo doy mi opinión sobre el tema polémico y además la fundamento, además uso mis argumentos, ¿para qué? Para convencer a mi lector. Eso es lo importante del ensayo. Es cierto que tiene una gran dosis de subjetividad porque yo estoy dando mi opinión a partir de lo que yo reflexioné sobre el tema, pero también tengo entrega de información, tengo exposición, tengo objetividad, porque estoy tomando datos, estoy tomando hechos, estoy tomando información verídica. ¿Para qué? Para poder fundamentar, para poder convencer a mi lector de que yo investigué y que sé del tema y que logro dar pie a una mayor credibilidad para lograrlos convencer. Acá es importante decir que el ensayo no se enfoca en expresar de manera exhaustiva el tema, sino que el ensayo se enfoca en trabajar de manera exhaustiva la reflexión del escritor y el trabajo con los argumentos, es decir, se enfoca en la argumentación, en cómo el escritor es capaz de convencer al lector con su investigación y con su argumentación. Eso es lo importante, en cómo yo trabajo el tema. Es decir, yo tengo mi tema polémico y lo importante es que yo lo sepa trabajar y que yo sepa reflexionar de manera profunda y logre convencer a mi lector con mis argumentos. Eso es lo más importante. A pesar de que yo voy a estar dando mi opinión, no puedo olvidar la parte académica, como les decía. Es decir, usar datos, usar documentos, entregar datos concisos. ¿Para qué? Para lograr convencer a mi lector, como ya le he dicho. Algunos temas polémicos, cliché en realidad, porque ya se han repetido bastante: la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, la pena de muerte, el matrimonio homosexual, etcétera. Y son temas que también se van viendo. Por ejemplo, últimamente se habían visto algunas publicaciones de la comunidad LGBT, creo que es. Entonces, claro, uno va viendo, va tomando sus conclusiones, sacando sus conclusiones, perdón, y ahí va obteniendo la información de los medios. Lo otro, ahora vamos a pasar al otro punto del ensayo. ¿Cómo se organiza? El ensayo tiene una estructura que ya es más bien tradicional, que tiene una introducción, un nudo y una conclusión. En la introducción, cuando nosotros estamos, esta sí es la organización del ensayo deductivo. La introducción, ¿qué va a estar presente? El propósito del escritor, el acercamiento del tema. Recuerden que aquí se hace un acercamiento, no voy a ahondar demasiado en el tema. Yo puedo decir, por ejemplo, si voy a hablar de la legalización de la marihuana, puedo decir la marihuana es una planta que se trabaja, que tiene fines medicinales, algo muy breve sobre la marihuana. Y luego voy a conocer la organización de mi ensayo. Por ejemplo, aquí en el presente texto se parte con la opinión del doctor tanto, que estudia o que hace clase en la Universidad de Cambridge, y así sucesivamente. Ustedes van ordenando y dan cuenta de cómo organizaron su ensayo. Eso lo hacen en la introducción. Acá ustedes deben generar ideas, pero es importante destacar que se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. Por lo que les decía, no ahonden demasiado en el tema, sino que den a conocer de manera general la temática que ustedes van a tratar.
Aquí cuando nosotros enfocamos nuestro tema podemos generar la tesis y aquí se ven algunos tipos de maneras de insertar la tesis, como sorpresa, cuando se manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo, cuando se basa en la información que el lector ya conoce a fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación, que es la confirmación, contradicción, cuando se empieza con una idea y después muestra algo totalmente, se muestra algo completamente contrario, y suspenso. Yo les voy a recomendar que parta con la confirmación. Ustedes utilicen esta que es más simple. Por ejemplo, dicen, puedo afirmar que la legalización de la marihuana va en contra de la ley. Aunque no iría en contra de la ley, no viene muy al caso. A ver, podríamos decir, puedo afirmar que es un derecho humano la legalización de la marihuana. Yo puedo pensar eso y otra persona puede no pensarlo, por ejemplo. Lo otro, que la introducción, la idea es que no sea demasiado extensa. Lo importante del ensayo es el desarrollo. Paréntesis, porque todavía no llegamos al desarrollo. Pero lo ideal es que tenga uno o dos párrafos donde ya, como les dije, se va a hacer una breve introducción del tema, se presenta la tesis, se muestra la organización. Nada más que eso. Luego viene el nudo cuerpo. Acá es donde el escritor debe tratar de mostrar sus dotes de buen escritor, valga la redundancia. Porque aquí tiene que mostrar cómo fue capaz de organizar la información, cómo fue capaz de ir argumentando, de mostrar esos argumentos, esa información que recopiló de manera ordenada o de manera tal que logre convencer a su lector, porque ese es el propósito, que yo como escritor logre convencer a mi lector de que tengo razón, de que mi opinión es acertada. Acá es importante la estrategia de argumentación que uno escoja para lograr convencerlo. Y aquí yo voy a mostrar mi capacidad de argumentación. Por eso también es importante el uso adecuado de las transiciones o en sí el uso adecuado de los conectores transitivos y el buen manejo de la lógica deductiva o la lógica inductiva. Aquí se hace referencia a los distintos tipos de estrategias de argumentación. Acá tienen el análisis, que aquí ustedes no van a tener que usar el análisis, porque el análisis se enfoca más bien en las obras literarias, como por ejemplo en lo que hicieron con los cuentos de Julio Cortázar, donde tomaron la obra, la fueron analizando parte por parte, vieron cuál era el tipo de narrador, los tipos de personajes, en fin, la fueron, por así decirlo, desarmando para irla estudiando. Eso hace el análisis, que es una estrategia de argumentación. También tenemos la comparación y contraste, que es cuando yo comparo dos elementos y bueno, voy buscando sus semejanzas, sus diferencias. Definición, siempre es bueno definir aquellos conceptos que para mí como escritor se me hacen complejos y me pongo en el lugar de mi futuro lector y digo ya, si a mí me complico el concepto, mi lector quizás también no lo entienda. Entonces, ¿yo qué hago? Lo defino. Lo puedo definir en el mismo ensayo, es decir, en el mismo párrafo que yo estoy hablando y menciono la palabra, o bien lo puedo definir como nota al pie. Yo les aconsejo que lo hagan en el mismo párrafo. Pueden poner la palabra y después usan un corrector, como por ejemplo, es decir, dicho de otro modo, en otras palabras. Bueno, buscan todos, hay una tabla de conectores para poder abordarlos. Luego tenemos la clasificación. Acá la clasificación igual se relaciona más con el tema del trabajo con las obras literarias, porque acá se ejemplifica con la novela picaresca, que esta se podría estudiar como una clase dentro de la novela en general, en tanto que es un subgrupo o género. Tampoco utilizan esto. Por último, tienen la causa y el efecto, que examinan objetos o fenómenos y buscan sus orígenes y consecuencias. La conclusión. La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger o recapitular las ideas centrales de lo que ya dije. Es decir, en la conclusión, ¿yo qué hago? Busco las ideas principales de mis argumentos, retomo mi tesis y digo, y tengo que decir sí o sí una frase que esté muy bien construida, donde deje claro que logré comprobar mi tesis y que tengo razón luego de todos los argumentos que presenté. Eso es lo más importante. Tengo que dejar claro que logré comprobar lo que yo decía, logré comprobar que mi opinión estaba bien. Eso es lo importante de la conclusión.
Ahora vamos a revisar las lógicas. Hay dos tipos de lógicas, la lógica inductiva y la deductiva, como ya les había mencionado. Todo esto depende del tipo de lector que yo voy a tener. No puedo usar la lógica inductiva cuando el lector no conoce mucho sobre el tema, y puedo usar la deductiva para las dos situaciones. En realidad esta es la lógica más fácil de trabajar. La primera es la inductiva. Esta parte por los hechos y permite crear una generalización. Es decir, acá en la inductiva parte entregando todos los argumentos y al final presentan la tesis. Es decir, el lector podría incluso estar leyendo el ensayo, estar viendo todos los argumentos y luego de eso inferir cuál es la tesis antes de llegar a la conclusión. Pero, ¿qué pasa cuando el lector no conoce mucho sobre el tema? Puede que no se dé cuenta de cuál es la tesis. Ahí es cuando uno corre un poco el riesgo y es necesario también saber hacia quiénes nosotros escribimos, si es una persona que maneja o no el tema. Y la deductiva, aquí esta parte de lo general a lo particular. Parte entregando dándonos a conocer la tesis, luego da los argumentos y finalmente retoma la tesis y nos dice si se comprobó o no. Es la lógica más simple, acá los lectores pueden seguir de manera más punteada todo el texto gracias a los conectores transitivos, porque empiezan en primer lugar, en segundo lugar, posteriormente, continuamente, en conclusión. Uno como lector, al tener esa ayuda, esos conectores, sabemos, podemos tener una lectura más guiada y entender mejor el texto. Y aquí en esta lógica, por lo general se aceptan las conclusiones porque está bien ordenadito. Lo importante es que los argumentos sean bastante buenos para poder convencer a nuestro lector. ¿Cuándo debemos utilizar uno u otro método? Lo que les decía al principio. Nosotros no podemos utilizar la lógica inductiva cuando suponemos que nuestro lector no sabe nada del tema, porque puede que ese tema no sea para nada familiar y en realidad no va a entender lo que yo quiero expresar y mucho menos lo voy a convencer. La idea es que yo me adecue a eso. Si yo estoy con un lector que no sabe del tema, mejor voy o escribo en una lógica deductiva, porque ahí yo voy a guiarle mejor la lectura y él me va a entender. Eso es lo importante. En el caso de ustedes van a trabajar con la lógica deductiva, que es más simple y como me habían dicho en la clase que nunca han escrito un ensayo, es lo más pertinente para trabajarlo de manera más profunda y como primera experiencia escribiendo este tipo de texto. Acá dice, ojo, los problemas lógicos que hay que evitar son las generalizaciones, cuando hay comentarios sin fundamento. Por ejemplo, yo puedo decir, Raúl llega siempre tarde a mi clase, entonces siempre llega tarde a la clase de matemática, de física, de química. Yo estoy generalizando, yo no sé cómo es ese alumno en otra clase. O bien él pudo haber tenido problemas para llegar a mi clase, no puedo decir que porque llegó tarde a la mía, llega tarde a las demás. Eso es generalizar y eso está incorrecto. También cuando hay argumentos similares, o sea, circulares. Por ejemplo, yo doy un argumento y luego se supone que voy a otro argumento, pero lo que hago es modificar las palabras y en sí estoy repitiendo el mismo argumento. Entonces, hay un argumento circular. Y lo otro es los saltos de la lógica cuando hay información irrelevante que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Cuidado con eso. Las transiciones, como les dije antes, son aquellas expresiones o palabras que van sirviendo para seguir la lógica del ensayo porque dan mayor fluidez en la lectura y dan una orientación al lector. Acá uno facilita la idea, el paso de una idea a otra para poder ir comprendiendo mejor el texto. Aquí hay algunos conectores de transición de causa, certeza, contradicción, condición, efecto, hecho imprevisto. Ahí ustedes van a tener la presentación para ir revisando y utilizándolo en el momento que tengan que escribir. Yo de todas maneras les puedo subir un cuadrito que tengo con todos los tipos de conectores para que tengan esa ayuda. Por último tenemos los pasos. Los pasos, son 11 pasos, si se dan cuenta son bastantes. El primero es la selección y delimitación del tema, después la investigación, análisis, búsqueda de la idea original, elaboración de la tesis, el bosquejo, introducción, desarrollo y conclusión, el formato y la revisión. Ustedes van a quedar hasta el paso número 5. Es decir, en la guía que yo les adjunté, primero van a partir seleccionando y delimitando el tema. Acá yo les dejé en la guía, le escribí
que lo que deben hacer es observar su alrededor, observar las noticias, observar las redes sociales y buscar todos aquellos temas, escribirlos todos, es como una lluvia de ideas, todos los temas que les llamen la atención y que sean de contingencia. Por ejemplo, ya el COVID-19, la cesantía, el bullying, el ciberbullying, por ejemplo, los cánones de belleza, los influencers, etcétera. Ustedes tienen que investigar y buscar todos los temas que logren ver a su alrededor. Luego de eso, seleccionan un tema, el que más les guste, y ven los pros y los contras. Por ejemplo, si yo quiero hablar del veganismo, yo voy a ya selecciono ese tema porque es el tema que más me gusta y busco los pros y los contras de acuerdo a lo que yo ya sé. No investigo en este paso, solamente voy a conocer lo que yo ya conozco del tema. Si yo voy a hablar del veganismo, los pros, por ejemplo, que ahí estoy, ayudo a que no haya maltrato animal, también a que se mejora la condición física de una persona, mejora la salud, etcétera. Yo, todos los pros que yo conozco del veganismo y los contras, por ejemplo, hay algún déficit de proteína, y ahí yo doy a conocer lo que yo sé, sin entrar a investigar, solamente con mi conocimiento previo. Luego de esto, yo investigo. Después de que yo hago la tablita, porque en el Word le dejé una tablita que ustedes la tienen que llenar, ahí la llenan, después pasan al paso de la investigación, investigan sobre el tema en el ejemplo que les estoy dando, investigo sobre el veganismo, los beneficios y también las contraindicaciones, investigo y lo que ustedes van a hacer es solamente escribirme el link. Fíjense que yo les dejé un link en específico que es el Google Escolar. Ahí ustedes pueden acceder a información netamente académica, artículos, libros, no van a ir a Wikipedia, es decir que es bastante confiable. No van a estar navegando en internet, en redes, en páginas que quizás no les sirvan de nada. Esa es la idea, que logren llegar a este Google Escolar y lo utilicen. Investiguen acerca del tema y ¿qué van a hacer? Anotar solamente los links. Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero, que anoten solo los links. Luego de eso, en el paso 3, ustedes ya tienen toda la información, encontraron sus autores o sus doctores, todo depende, en mi caso, por ejemplo, podría encontrar nutricionistas, doctores, etcétera, que hablen del tema. Yo en el paso 3 voy a analizar, voy a buscar mis argumentos, voy a buscar, darme cuenta cuáles argumentos me sirven y cuáles no, y los voy a ir anotando, los copio y los pego, aquí no importa, aquí lo que ustedes van a hacer es solamente recolectar información. Tienen que fijarse que sea un argumento que les sirva. También les dejé en la guía una página donde hay un manual para hacer ensayos y, y aquí están todos estos pasos que yo los tomé de ahí, que es de un centro académico de escritura. Entonces, ustedes tienen que acceder a ese link y ahí les va explicando cómo ir diferenciando los tipos de argumentos. ¿Qué es lo importante? Recuerden que un argumento se compone de una opinión y de razones, y esas razones son las que tienen que ser sustentadas con hechos. Por ejemplo, un médico tiene una opinión, su opinión sobre un tema, y la razón, por ejemplo, es un estudio. Eso me sirve. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse bastante. Luego de esto, de que me escriban los argumentos, van a buscar su idea original. Tienen todo lo demás y ustedes buscan la idea original respecto al tema. Acá, por ejemplo, creo que les pedí una lluvia de ideas también. Tienen que escribir todas las ideas que se le vengan a la cabeza. Por ejemplo, en mi caso sería de comer, alimentarse de manera vegana es más saludable que alimentarse con carne. Ya, una idea, una idea. Después, el veganismo es más beneficioso para el organismo que ser omnívoro. Después, el no consumo de leche animal beneficia mi organismo. Después, no sé, pueden ser tantas ideas al respecto y ustedes van haciendo su lluvia de ideas de acuerdo al tema que encontraron. Recuerden que tiene que ser un tema más o menos polémico. Y después de que yo tengo toda esta idea, la búsqueda de la idea original, la anoto todas, yo elaboro mi tesis, que tiene que ser polémica, tiene que ser debatible.
yo tengo toda esta idea del veganismo, ya, ¿qué hago ahora? Tengo que empezar a elaborar mi tesis. Busco de todas las ideas que hice anteriormente, cuál es la que más me gusta y cuál encuentro más original. Por ejemplo, yo podría decir, eh, la alimentación vegana es más, beneficia mucho más al organismo que el alimentarnos, que la alimentación basada, no sé, en carne. Ya, esa va a ser mi tesis, o más bien para que sea más debatible. El consumo de lácteos de origen animal perjudica fuertemente el organismo. Esto, claro, es una afirmación mía, es mi opinión, y puede llegar alguien que me diga que no, porque en realidad la leche tiene muchos beneficios. En las páginas de Nestlé, de Colún, tienen todas las razones por las que uno tiene que consumir leche, pero también hay estudios que dicen lo contrario, que lo más probable es que uno se pueda traspasar enfermedades de los animales, etcétera. Entonces tienen que buscar que sea debatible. Si se dan cuenta en esta de la alimentación vegana, en comparación con el otro tipo de alimentación, es debatible, porque hay personas que están a favor de la alimentación vegana y otros que están en contra. Entonces, en eso tienen que tener cuidado. Sí o sí tiene que ser un tema debatible. En eso se deben enfocar. Y es lo que tienen que hacer en la tarea. Llegar hasta la elaboración de la tesis, no pasen a otro punto, solamente a la elaboración de la tesis. Hacen la selección y delimitación del tema, investigación, análisis, búsqueda de una idea original y por último la elaboración de la tesis. Vamos a quedar en esto. Ustedes tienen plazo hasta el 20 de julio para enviar la tarea, tanto el cuestionario que es sobre la influencer como también esta guía que está adjuntada en Classroom. Usan el mismo documento, no me mandan otro documento. También les dije que lo tienen que subir a Classroom o bien me lo mandan al correo institucional valentina.martina@santamarta.net y ponen el asunto que creo que les dije, depende del tercero. Tercero es 3MA, por ejemplo, es el tercero medio A, guión, y creo que les puse ahí planificación de la escritura. Eso es lo que tienen que hacer, nada más. Así que eso tienen que ir viendo, haciendo respecto a esto. Esa es la primera tarea que se relaciona con la unidad número 3. Cualquier duda me la hacen saber al correo. Y también es importante que suban todos los archivos al Classroom porque por ahí vamos a ir trabajando. Y si no pueden, me avisan y me lo mandan al correo, no tengo problema con eso.